Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del crowdfunding inmobiliario en España. Este innovador método de inversión ha ganado popularidad en los últimos años, permitiendo a pequeños inversores participar en grandes proyectos inmobiliarios con una inversión mínima. En este episodio exploraremos cómo funciona el crowdfunding inmobiliario, sus ventajas y riesgos, y cómo ha transformado el mercado inmobiliario español. ¿Es una moda pasajera o es una revolución en la inversión inmobiliaria? ¿Qué impacto está teniendo en el mercado español y cómo podemos, como inversores individuales y muchos de nosotros con poco tiempo, aprovechar esta herramienta? Así que si estás interesado en el mundo de las inversiones y quieres descubrir nuevas oportunidades, no te pierdas este episodio. Quédate, que te lo cuento. Empezamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Bienvenidos a Médico Capitalista. Soy el Dr. José Gregorio Hernández, un médico venezolano de profesión, capitalista por convicción y apasionado de los bienes y raíces. Actualmente estoy viviendo en España. En estos podcasts exploraremos la intersección de la riqueza en nuestras vidas para alcanzar un estilo de vida próspero donde se impartirán temas de inversión inmobiliaria y hábitos para lograr la libertad financiera. Bienvenidos a un nuevo episodio de Médico Capitalista, el espacio donde hablamos de salud financiera, inversión inteligente y cómo nosotros, los profesionales de la salud, podemos construir riqueza con inteligencia e incluso mientras estamos de turno. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy, donde hablaremos sobre pequeños inversores, grandes proyectos, el poder del crowdfunding inmobiliario? Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero. Pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 42. Pequeños inversores, grandes proyectos, el poder del crowdfunding inmobiliario. Hay personas que pintan maravillosamente sobre un lienzo o escriben una poesía maravillosa. A mí me gusta hacer negocios, preferiblemente grandes tratos. Donald Trump. La historia del crowdfunding inmobiliario proviene del concepto crowd, que significa multitud. Era muy difícil para los particulares o pequeños inversores invertir en bienes inmobiliarios de grandes dimensiones, en vista de que los grandes proyectos no se comercializaban públicamente, lo que suponía que para poder invertir o encontrar oportunidades dependía de tener un gran capital o contactos con profesionales especializados en el sector. En consecuencia, a la crisis bancaria del 2007 y 2008, estos endurecieron sus criterios para la concesión de préstamos. Esto provocó una escasez de capital en la mayoría de los mercados y generó la necesidad de contar con fuentes de financiación alternativas. Es de mencionar que en el 2012 se aprobó la ley Jumpstart o Business Startup en los Estados Unidos para modificar la legislación que impedía la solicitud financiera general por parte de inversionistas individuales. Por lo tanto, abrió una puerta a las empresas que ahora podían obtener capital de forma pública. Desde entonces, los inversionistas pudieron participar en negocios de bienes inmobiliarios privados con la tecnología moderna desde estas plataformas, que dio lugar con los años el desarrollo del crowdfunding inmobiliario en todos los sectores y en diversos países. El crowdfunding inmobiliario consiste en un grupo de personas que unen sus recursos financieros para invertir en propiedades. La función es recaudar una cierta cantidad de capital que se usará para financiar a los promotores de un proyecto inmobiliario, para construir una obra que puede variar de diferentes tipologías, pero generalmente son edificios de apartamentos, urbanizaciones, locales o plazas comerciales que saldrán al mercado. Por lo tanto, una vez que se comercializa la propiedad, las ganancias se dividen entre los inversores, según el porcentaje total que cada uno haya invertido. En conclusión, se trata de una recaudación de fondos para financiar una actividad inmobiliaria, a cambio de una rentabilidad futura estimada. Funcionamiento del crowdfunding inmobiliario. Las plataformas ofrecen diversas posibilidades de inversión y plazos con riesgos variables y una redistribución
que puede variar de una u otra según fincas y casas de la OCU. Entre 6 y 9 meses es un préstamo de participación. Se concede sin ninguna garantía real a una inmobiliaria que compra, reforma y vende un inmueble. Y anuncia un beneficio del 1% mensual, teniendo un riesgo importante, puesto la rentabilidad real a obtener dependerá del precio de venta y no sobre las estimaciones de la web. Además, en caso de quiebra, la inmobiliaria, el inversor, será el último en cobrar, en tal caso de que lo haga. Entre 6 y 24 meses. Préstamo con garantía real. Consiste en conceder un préstamo a un promotor inmobiliario privado, en ese plazo con una rentabilidad de entre 9 y el 11% anual. La garantía suele ser una hipoteca sobre el inmueble o la pignoración de las acciones de la sociedad propietaria de la promoción. El cobro de las inversiones y los rendimientos suelen ser al final del plazo del préstamo. Teniendo un importante riesgo, este préstamo solo tiene preferencia sobre el accionista en caso de impago. El resto de los acreedores cobrará antes que el inversor. Si hubiera un concurso de acreedores, debes recordar que una gran rentabilidad conlleva un gran riesgo. Más de 24 meses, a veces hasta 36 meses. Equity. Se trata de convertirse en un accionista de una propiedad promotora inmobiliaria que se crea para gestionar tan solo una promoción concreta de viviendas para su posterior venta. La duración de la inversión coincide con el tiempo necesario para construir, vender los inmuebles y liquidar la sociedad. Como accionista, tendrá derecho a los beneficios de la sociedad, que quedarán determinados en la liquidación del negocio. Como todo negocio, no hay garantía de ganancias o pérdidas. Por lo tanto, para informar a los inversores la posibilidad de beneficios o pérdidas, las plataformas construyen 3 escenarios posibles. Número 1, favorable. Número 2, moderado, mayores costos de construcción. Número 3, desfavorables, mayores costes y menor precio de venta. ¿Cuáles son los pasos del crowdfunding inmobiliario? Cada plataforma de crowdfunding tiene su propia estructura y características, pero el proceso detrás de cada modelo de inversión suele ser el mismo. Diligencia. La plataforma identifica posibles propiedades de inversión, creando un proceso de diligencia para evaluar las credenciales y los posibles riesgos de cada propiedad. Esto incluye análisis del mercado inmobiliario, nacional y local. Estudio de tendencias sociodemográficas para garantizar la demanda local adecuada de los inmuebles. Potencial de rendimiento de la propiedad. Análisis del rendimiento de los alquileres y las ventas, incluyendo propiedades locales y comparables. Visita del sitio para evaluar el estado de la propiedad y las necesidades de renovación o reforma. Verificación del estado legal de la propiedad. La decisión de invertir o no en una propiedad la toma el comité de la plataforma. Puede hacerse comprando las propiedades de los fondos y luego recuperando el capital con el crowdfunding posterior, o lanzarse directamente a la plataforma para recaudar los fondos de la compra. Número 2. Recaudación de fondos. Al lanzar la propiedad a la plataforma por un monto a recaudar pero aún no es de los inversores, estos deben aportar fondos hasta que se alcance la suma objetiva. En este punto se compra la propiedad ya sea directamente o desde la plataforma con una entidad de propósito especial creada específicamente para la propiedad. Esta entidad tiene un estatus legal de empresa separada, lo que reduce el riesgo para el inversionista ya que separa sus fondos de la empresa matriz. El dinero aportado por cada inversionista se destina a la cantidad proporcional de acciones de la entidad que compra la propiedad. En tal caso de que no llegue a la cantidad deseada, cada inversor recibe la devolución del dinero que había destinado a la oportunidad. Gestión. Una vez completada la recaudación, se compra el inmueble, se prepara para el mercado, sea venta o alquiler. Las plataformas de crowdfunding tienen agentes locales con una lista de posibles compradores o inquilinos, lo que significa que se venderá o alquilará rápidamente. Al finalizar, los agentes administradores de la plataforma reciben los ingresos y distribuyen las ganancias correspondientes entre los inversores. Las plataformas proporcionan oportunidades de inversión sin necesidad de intervención. Todo el proceso de gestión de la propiedad, de principio a fin, está a cargo de agentes inmobiliarios designados para la búsqueda, la gestión de inquilino, las ventas, los requisitos legales, los reglamentos del ayuntamiento, las negociaciones, renovaciones, entre otras gestiones. Venta.
Si hay un mercado secundario, los inversores pueden ofrecer en venta sus acciones de la entidad a otros miembros de la plataforma en cualquier momento. Puede establecerse entre el comprador y el vendedor o de acuerdo con el valor de la propiedad en el mercado. Una vez la plataforma concluye con la venta del inmueble, cada inversionista recibe la devolución del monto original invertido más la participación correspondiente en las ganancias de capital que haya generado la propiedad. Los inversionistas pueden retirar los fondos o reinvertirlos en la misma plataforma en oportunidades posteriores. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de invertir en el crowdfunding inmobiliario? Accesibilidad. Brinda la oportunidad de invertir en el sector inmobiliario con cantidades aceptables, lo que hace accesible para la mayoría de los inversionistas. Diversificación. Son los múltiples proyectos inmobiliarios presentados por la plataforma. Por esto, los inversores pueden diversificar sus carteras y reducir los riesgos de hacerlo en un activo. Transparencia. Tienden a proporcionar información detallada sobre los proyectos, incluyendo datos financieros, proyecciones, rendimientos y detalles de los desarrolladores involucrados. Esto brindará transparencia a los inversores. Participación pasiva. Diferente a la inversión tradicional, esta es totalmente pasiva, ya que la plataforma se encargará de la gestión total del proyecto inmobiliario. ¿Cuáles son las desventajas de invertir en el crowdfunding inmobiliario? Dependencia del mercado. Los rendimientos están relacionados con el estado del mercado. Los cambios, la economía o las condiciones del mercado puede afectar negativamente el rendimiento del proyecto. Regulaciones y cumplimientos. La plataforma está sujeta a regulaciones y requisitos legales que pueden variar según la jurisdicción. Por ende, los inversores deben asegurarse de cumplir todos los requisitos antes de participar en un crowdfunding. Limitaciones de diversificación. Aunque la plataforma permite diversificar su cartera, puede haber limitaciones en cuanto a la variedad de proyectos disponibles en una plataforma específica, y esto puede limitar las inversiones. Al considerar estas ventajas y desventajas, podrás tomar decisiones más informadas y desarrollar estrategias para mitigar los riesgos asociados con la inversión en el crowdfunding inmobiliario. Te preguntarás, ¿es seguro este tipo de inversión en España? Pues te comentamos. Los aspectos legales y regulatorios del crowdfunding está sujeto a regulaciones específicas destinadas a proteger a los inversores y garantizar la transparencia y la integridad del mercado. Estas regulaciones suelen incluir requisitos de divulgación de información, límite de inversión y supervisión por parte de autoridades regulatorias. En España es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o CNMV, quien autoriza y supervisa las actividades de las empresas de crowdfunding. La regulación marca que los inversores no profesionales pueden invertir un máximo de 1.000 euros en un proyecto y no más de 10.000 euros en varios. Por otra parte, los inversores profesionales o acreditados no cuentan con un límite de inversión. Estas empresas acostumbran a tener detrás el respaldo de un fondo de capital que les da cierto respaldo financiero y prestigio, aunque el riesgo de pérdida existe y es asumido por el inversor. Hablemos de estadísticas. En este caso reflejan que se destinaron en el año 2023 unos 934 millones en proyectos inmobiliarios a través del crowdfunding inmobiliario, según los datos de Statista. Por otro lado, se estima que el volumen de negocio global del crowdfunding inmobiliario se situará en 1.000 millones para el año 2028, según la consulta inmobiliaria de Fact Factors. Es posible que en 10 años el crowdfunding inmobiliario suponga el 10% de la inversión inmobiliaria global. ¿Cómo empezar a invertir en el crowdfunding? Si estás pensando en invertir en el crowdfunding inmobiliario, debes seguir estos pasos. Investigación. Antes de invertir en cualquier proyecto usando estas plataformas, debes investigar y comprender los diferentes tipos de proyectos disponibles, así como las plataformas de crowdfunding disponibles en España. Registro en una plataforma. Una vez que se haya identificado una plataforma de crowdfunding confiable, el siguiente paso es registrarse como inversor. Esto implica completar una serie de requisitos o procesos en líneas y verificación de la identidad. Exploración de proyectos. Después del registro, los inversores pueden explorar los proyectos disponibles en la plataforma y revisar la información proporcionada sobre cada uno, incluyendo el tipo de propiedad, ubicación, rendimiento esperado y plazos para invertir y obtener rentabilidades, incluyendo porcentajes. Inversión. Una vez identificado el proyecto adecuado para ti, puedes empezar a aportar
fondos al proyecto a través de la plataforma, pudiendo empezar con un monto pequeño o hasta 10.000 euros en el proyecto o dividirlo en múltiples proyectos, lo que ayudará a diversificar tu cartera. Seguimiento de rendimiento. Después de realizar una inversión, es importante realizar un seguimiento del rendimiento de los proyectos a lo largo del tiempo. Las plataformas aportan actualizaciones periódicas sobre el progreso de los proyectos y los rendimientos generados. El crowdfunding inmobiliario no es una fórmula mágica, pero sí una herramienta poderosa si sabes cómo usarla. En un mundo donde la inversión tradicional muchas veces se nos escapa, esto puede ser un vehículo interesante para nosotros como profesionales con mentalidad financiera. Recuerda, no se trata de trabajar más, sino de hacer que tu dinero trabaje para ti. Y con esto cerramos el episodio de hoy sobre inversión en crowdfunding inmobiliario. Como hemos visto, esta herramienta está transformando la forma en que accedemos al sector inmobiliario. Más accesible, más diversificada y alineada con un perfil de inversor como el nuestro, profesional con poco tiempo, pero con visión a largo plazo. Eso sí, recuerda, toda inversión conlleva riesgos. La clave está en formarse, diversificar y tomar decisiones informadas. El crowdfunding inmobiliario, como dije, no es una fórmula mágica, pero sí una gran oportunidad si sabes cómo usarla con cabeza. Si te ha gustado el episodio, compártelo, deja tu comentario y sígueme para más contenido donde combinamos medicina, finanzas e inversiones con propósito. Soy el Dr. José Gregorio Hernández y esto fue Médico Capitalista, el podcast donde aprendemos a hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros, mientras nosotros cuidamos de los demás. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte, compartirlo con personas que también estén interesadas en el mundo de las inversiones inmobiliarias y déjanos tus comentarios o preguntas. Queremos escuchar tus historias, retos y logros. También puedes unirte a nuestra comunidad en @médicocapitalista en Instagram y Telegram para seguir aprendiendo, intercambiar ideas y conectar con otros apasionados por las inversiones inmobiliarias. ¡Hasta la próxima!